Vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 15. El domingo pasado estuvimos hablando sobre algunas parábolas. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase los cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle y ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre, y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo a su padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiendo desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Que el Señor bendiga su palabra. Todos, yo creo que sin excepción, todos la hemos escuchado. Yo creo que está incluso allá afuera, los que no suelen leer las Escrituras, yo creo que también ya han escuchado esta parábola. Pero quiero que vayamos, como siempre, viendo algunos matices, porque conocemos perfectamente ya esta parábola, pero siempre hay algo nuevo que aprender. Una cosa que quiero que veamos, si ustedes han estudiado sobre las parábolas, se van a dar cuenta que en los 4 evangelios que tenemos, las parábolas se encuentran exclusivamente en 3 de ellos, así tal como las conocemos, en Mateo, en Marcos y en Lucas. Y siempre encontramos que las parábolas se repiten de una manera con un matiz más, con un matiz menos, en los 3 evangelios, o a veces en 2, o a veces en 1 nada más, como es el caso de esta parábola. La del hijo pródigo solamente se encuentra en el evangelio de Lucas, ¿vale? Ahora, otra cosa que quiero que aprendamos o conozcamos o nos actualicemos, porque quizá ya muchos lo saben, que la palabra pródigo la utilizamos normalmente para alguien que se fue, ¿no es verdad? ¿Están de acuerdo? ¿Cuántos están de acuerdo? Pues estamos equivocados. Siempre decimos, ya regresó el hijo pródigo, ¿verdad? Porque lo referimos, hacemos alusión a alguien que se había ido lejos y regresó. Pero el sentido correcto del término pródigo es para definir a una persona que ha derrochado, un despilfarrador, un gastalón, que se quedó sin dinero, que desperdició todo. La persona que desperdicia o consume su patrimonio en cosas superfluas, inútiles, que lo ha hecho sin medida, como les digo, un derrochador. Es un sujeto que malgasta, oigan, sus recursos
o que muestra, esto a mí me tocó esta palabra, porque ya entendimos que es un derrochador, un gastalón, que no tiene cuenta de cuánto va gastando ni cuánto le queda, ¿verdad? Pero esto me tocó más porque dice, es una persona que muestra desprecio por aquello que merece ser estimado. Esto lo saqué del diccionario, ¿eh? Cuando leí esta definición me vino a la mente inmediatamente un junior, un niño bien, un pijo, como dicen aquí en España, ¿verdad? Un niño de papá, que nunca ha trabajado y que tiene todo, y que no valora lo que con esfuerzo, con sacrificio, con sudor y lágrimas sus padres han atesorado. Y a los chicos se les hace fácil, lo vemos en nuestra sociedad, ¿verdad? Pues al que se gasta todo, al derrochador, es el pródigo, no el que se fue. Es verdad que el gastalón se fue. Y curiosamente, si vemos los matices que nos da la Biblia, porque dice, se fue a una ciudad lejana. Normalmente, cuando los hijos de Dios quieren pecar, no se quedan cerca de la gente que los puede ver, ¿verdad? Normalmente cuando alguien quiere pecar se va ahí escondidito, pone pretextos, se esconde y anda haciendo hasta lo imposible, porque nadie se entere, ¿verdad? Pero eso no es pródigo es gastalón. ¿Estamos claros ya en eso? Aprendimos algo nuevo, ¿verdad? El hijo menor le pide a su padre que le dé la parte de su herencia. Y aquí es otra cosa que tenemos que aprender, que normalmente, incluso hasta en nuestros días, hay excepciones, pero hasta en nuestros días, ¿cuándo se reparte una herencia? Cuando ya el que va a dar la herencia ya se murió, ¿verdad? Sea padre, madre, pariente, lo que sea. Nunca una herencia, digo con sus excepciones, nunca se da como medida normal cuando está viva la persona. Es cuando ya se murió. También en la antigüedad esto era algo incomprensible, imperdonable, que se pidiese una herencia antes de que la persona hubiese fallecido. Y todavía, para agregarle, era el hijo menor, ya no el mayor, era el menor, que le dice, papá, dame mi dinerito, lo que me toca, que yo me voy. Pero me sorprende ver la actitud del padre. Yo estoy pensando y me estaba imaginando, a algunos de nuestros hermanos, si les pidiesen sus hijos, mamá, papá, dame mi herencia, ¿qué le dirían? De momento, ¿cómo reaccionarían ustedes? Dirían, oye, espérate, pero ¿cuál herencia? Si esto es mío, yo lo trabajé. Pero es que hoy día los niños creen que todo lo que es de papá y de mamá es mío, ¿verdad? Yo no sé dónde sacan eso, pero ya se lo adjudican, se hacen su testamento personal. Pero aquel hijo le está diciendo, dame mi herencia, y el padre no dijo nada. ¿Se dan cuenta de ese detalle? Normalmente un padre diría, pero hijo, espérate, tal vez el amor, el apego, no querer que se vaya, pero no, hijo, ¿a dónde vas a ir? El padre no le dijo nada. Y eso me sorprendió mucho. Pero es que quiero que veamos una cosa, que todo esto tiene una enseñanza, no una, muchas, pero una de las que yo quiero que notemos es la paciencia, la estabilidad, la serenidad del padre. No se inmutó, no se alteró, no se alertó. Normalmente los padres, yo creo que todos, cuando tu hijo te dice que me voy, tú dices, uy, ¿qué va a vivir? Como les decimos, ay, el niño de 30 y tantos años, ¿verdad? Todavía nos preocupa que no sepa arreglarse la vida, pero somos así, ¿verdad? Este padre no, este padre se ve contemple, con seguridad. ¿Tú quieres tu herencia te doy. Pero hay un detalle también. No solamente le dio la parte que le correspondía al hijo menor, es que normalmente no ponemos atención a las palabras, pero aquí dice en el versículo 12, dice, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y seguido dice, le o les, habla en plural, les dio, les repartió los bienes que les correspondían. O sea que aquí el hijo mayor, sin pedirlo, también ya supo cuál era la parte que le tocaba, ¿verdad? Al hijo menor, ¿saben cuánto le correspondía de la parte de la herencia? 1/3 únicamente, por ser el menor. Ya saben que en la antigüedad tenían esas reglas, ¿verdad? Al menor, por ser mujer, etcétera. Pues al menor le tocaba solo 1/3 de la herencia del padre. Y al hijo mayor, por ser el mayor, le tocaba el doble. Y nos sigue diciendo la Escritura que el hijo se va lejos y se despilfarra, se gasta todo. Pero llega el momento en que ya conocemos la historia, ¿verdad? En el versículo 14 dice, cuando todo lo hubo, ojo, como dice, no cuando se lo hubo gastado,
Hay una diferencia entre gastar porque es normal, porque es lógico, y hay una gran diferencia en malgastar. A veces compramos de más, ahí nos incluimos todos, yo creo, ¿verdad? Tenemos 2 pares de zapatos, pues queremos el tercero. Y tenemos 4 camisas, pues queremos la quinta. Ahí nos incluimos todos. No puede ser malgastar. Aquí dice, cuando ya lo hubo malgastado todo, vino una gran hambre en aquella provincia. Me recuerda mucho a lo de Lot. Lot se fue lejos del tío, a donde creyó que era mejor, y también se encontró que había guerras, y se encontró después más cosas, que había gran perdición de pecado, etcétera. Pues aquí este hijo también se va a un lugar lejano, y yo me preguntaba, ¿qué le motivó al hijo? ¿Qué puede motivar a un hijo para querer irse del seno maternal, del seno paternal? Una de las cosas que le puede haber motivado es lo que nos dice Proverbios, que al hombre hay caminos que le parecen rectos, pero su final es camino de muerte, ¿verdad? Y así yo veo a este hijo. Él habrá dicho, mira, yo me voy con mi dinerito y voy a vivir mejor, ya no voy a estar bajo la autoridad de mi padre. Y todos se lo piensan bonito, ¿verdad? Todos se lo pintan muy bien. El ser humano es vulnerable a las tentaciones. Yo no sé qué oiría el hijo, qué miraría fuera de casa, qué pensaría. No sé yo qué le pasó por la cabeza, pero las tentaciones desde luego fueron algo que le estuvo llamando la atención. Otra cosa que yo creo que también le pudo haber llamado la atención o que le hizo irse de casa fue su soberbia. ¿Cuántos no hemos pasado por esa etapa de la vida en que siendo jóvenes, adolescentes, nos sentimos sobraditos, ¿verdad? Que ya no nos gusta que nos mande papá, mamá, y dicen, yo podría vivir, pero si la mar de bien solito, sin que nadie me mande, sin que nadie me diga nada, pues mira, yo voy a hacer mi propia vida. Siempre pensamos así, ¿verdad? Las tentaciones, la soberbia, todo lo que en nuestro corazón nos engaña, nos lleva a tomar decisiones equivocadas. Y yo creo que esto fue lo que pasó con este hijo. Y ya cuando se ve que se quedó sin dinero y que no había cómo trabajar siquiera, en lugar de ir inmediatamente a casa, primero que hizo, porque todos en la parábola siempre recordamos que se quedó sin dinero y volvió al padre, ¿verdad? Ojalá hubiese sido así, que inmediatamente hubiese sido el primer pensamiento que tuvo, pero se ve que estaba atrapado, y es que eso es lo que pasa cuando nos alejamos de Dios. Estamos atrapados y nos vemos como la ilustración que siempre les comparto, como elefantes encadenados, que no importa qué pesada sea la cadena, tú podrías reventarla, pero estás tan acostumbrado ya, tan engañado y tan ciego por el enemigo, que crees que esa cadenita te impide ser libre. Así estaba el hijo. Miren el primer recurso que él tomó. Dice, fue, y me duelen las palabras, es que si ustedes no toman nota de los calificativos que pone aquí, de cada palabra que pone, no estamos dándonos cuenta de la seriedad de este asunto. Dice en el versículo 15, se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella hacienda. Dice, ¿y qué hizo el ciudadano este? Lo mandó a su hacienda. ¿Para qué? Para que apacentase los cerdos. No es que le dijo, mira, ya hay comida. No, ¿tú quieres trabajo? Pues trabajo tengo, vete a trabajar allá con los cerdos. Para un judío lo más denigrante que podía sucederle. Y prefirió. Es que ya yo acepto que como primer pensamiento, como primera opción, no le haya venido el regresar a su padre. Pero es que ya como segunda opción, ya viendo que me están mandando con los cerdos, más bajo todavía, más vileza todavía, más afrenta para mi vida todavía, pues eso es lo que hace el ser humano. Lejos de tomar la mejor decisión de un arrepentimiento sincero, que es cambiar de giro totalmente, bajó más todavía, como Jonás, a lo profundo. Se fue a apacentar a los cerdos, aceptó la oferta que, entre comillas, le estaba dando el amigo. ¿Cuántos amigos aparentemente nos quieren ayudar y lo único que hacen es hundirnos más, ayudarnos a hundirnos más en el pecado? Por eso la mejor decisión de tu vida es volver a Dios, buscar a Dios, no hacer caso a los demás que te pueden ayudar y lo único que hacen es hundirte más. Nadie, amados, por muy buen amigo que sea, créeme, nadie busca tu propio bien, solo Dios. Él deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. ¿Pero qué?
nadie le daba. O sea, al enemigo no le basta con sacudirte, no le basta con asustarte. El enemigo viene para robar, matar, destruir. ¿No lo estamos viendo aquí reflejado? Se va a un lugar muy lejos, una aldea lejos, se queda sin nada, lo mandan hacia los cerdos, va bajando, y luego tiene ganas de comer y dice que ni aún las algarrobas que comían los cerdos se las daban a él. Cuando en la casa de su padre podría tener un banquete continuo. Y muchas veces así está el ser humano. Cuando Dios pone una mesa, adereza una mesa delante de nosotros, preferimos andar muertos de hambre espiritualmente que volver a nuestro Dios. Así anda la humanidad. Yo estaba reflexionando en esto y yo creo que los dos hijos nos reflejan muy bien la condición de todo ser humano. El primer hijo refleja al hijo que andaba lejos, gastando todo, ¿verdad? Perdidamente, viviendo de una manera perdida. Aquí podríamos decir, si Dios es bueno, ¿por qué no lo rescató? Que a veces pensamos que el Padre va a ir a sacarlo de ese sitio. Y el Señor lo puede hacer, pero Él está esperando una respuesta tuya. Y la respuesta es un arrepentimiento. Estuvimos viendo el domingo pasado en la otra parábola que el arrepentimiento es necesario para poder entrar en el reino de los cielos. Dios te quiere ayudar, Dios quiere, pero está esperando, así como el Padre que no detuvo al Hijo, así está Dios esperándote. Dios no quiere que tú te alejes de Él, Él no quiere que la humanidad se pierda, Él quiere que todos los hombres sean salvos, así dice la epístola a Pedro, Él quiere que todos los hombres sean salvos y por eso nos tiene paciencia. Pero el hombre tiene que responder a Dios con el arrepentimiento. El Hijo, al final, dice que volvió a sus sentidos. Esa palabra, cada vez que la leo, me lleva a pensar en Nabucodonosor. Dios, dice Hebreos, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El Señor permitió que Nabucodonosor, actuando como una bestia salvaje, que dice que las uñas parecían garras, que el sereno le caía y andaba comiendo hierba, un rey degradado hasta lo más bajo. ¿Se dan cuenta cómo la estrategia del enemigo siempre es la misma? Es para que ya la conozcamos y no nos dejemos ser arrastrados por él, pero lamentablemente volvemos a pisar en la bola, volvemos a tropezar con la misma piedra. Miren, con Nabucodonosor dice que volvió a sus sentidos. Lo mismo pasó con este joven, el hijo pródigo. Dice la palabra de Dios en el versículo 17, volviendo en sí. Ese volviendo en sí, me atrevo a decir que fue el final de todos los pasos, las etapas por las que pasó, en las que, aunque él iba cada vez más bajo, hundiéndose, denigrándose más, no tenía ya dignidad ninguna. Mientras él se iba bajando, cualquiera podría decir, ¿y dónde está Dios? Como dice siempre la gente, ¿verdad? Si Dios existiera, ¿por qué hay tanto? ¿Por qué hay siempre? Lo que no saben es que en cada paso, por más que tú bajas, Dios sigue estando allí. Dios sigue estando allí. Porque nada, lo leímos en Romanos, nada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y cuando dice nada es nada, pero ojo, quizá muchas veces no entendemos este pasaje, quizá a veces entendemos que yo no me voy a separar, pero lamentablemente no es así. Tú y yo sí nos separamos, vamos cada vez más bajo, tocando fondo, pero el Señor sigue estando allí. Tú no lo ves quizá, tú no lo oyes y tú crees que ya te olvidó, pero te digo una cosa, sigue estando allí. Ahí va detrás, ahí va detrás. No es casualidad, Dios hace las cosas perfectamente. Qué interesante que en este capítulo 15 de Lucas, antes de esta parábola, tenemos dos parábolas, la de la oveja perdida y de la mujer que tenía 10 dracmas y perdió 1. Y en estas dos parábolas anteriores, en la primera dice que el pastor tenía, ¿cuántas ovejas? 100. Y de las 100 se le pierde una. Dice, y el pastor deja las 99 y va a buscar a la que se le perdió. ¿Se dan cuenta? No me lo estoy inventando. Dios no se aleja, va detrás de ti, anda detrás de ti, te sigue la huella.
La mujer de los 10 dracmas perdió una monedita. Hombre, otro diría, total, me quedan 9. No, esta digo, no, ¿dónde está la otra? Y la lámpara y todo. Y dice que buscó diligentemente hasta encontrar la moneda. Y en las dos parábolas dice una cosa interesante. Dice en la parábola cuando encuentra la oveja, dice en el versículo 6, al llegar a casa reúne a sus amigos, el pastor, a sus amigos y a los vecinos, y les dice, gozaos conmigo, porque he encontrado la oveja que se había perdido. Os digo que así habrá gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 que no necesitan de arrepentimiento, por un pecador que se arrepiente. Y amados, pecadores habemos hasta en las iglesias, que aparentemente estamos con el pastor, pero quizás somos de las ovejitas, ¿verdad? Que andan con el pastor y que hacen de las suyas, ¿verdad? Que ahí tiene que andar siempre el pobre pastor detrás de ella. ¿Cuántas ovejitas sabemos aquí? No levanten la mano. Nada más pregúntate, ¿me estará hablando el Señor a mí? Y la mujer cuando encuentra su moneda también dice que hizo lo mismo, exactamente. Dice en el versículo 9, gozaos conmigo porque he encontrado el dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Cada vez que el arrepentimiento se da lugar en la vida de un ser humano, hay gozo en los cielos. Eso que no se te olvide. Cada vez que un pecador se arrepiente, y pecadores somos todos, decía Pablo, de los cuales yo soy el primero. Nosotros también tenemos que arrepentirnos. Quizá tú te hayas arrepentido para vida eterna, ya no andas como el hijo pródigo, ¿verdad? Pero aún nos ensuciamos los piecitos. Todos los días nos ensuciamos los piecitos. Pecamos por activa o por pasiva, por pecados de comisión y de omisión, ¿no es verdad? Así que cuando nos arrepentimos hay gozo en los cielos. Vengamos al Señor en arrepentimiento. El hijo pródigo también dice que volvió en sí. Y cuando volvió en sí, miren lo que empezó a determinar en su corazón. Dice, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Ya está reconociendo. Yo creo que habría dicho, pero ¿por qué me fui de la casa de papá? ¿Qué estaba yo pensando? Si hasta los jornaleros, los criados, los siervos, comen mejor que lo que yo estoy teniendo aquí ahora. ¿Qué estaba yo pensando? Y ya que está entrando en esa reflexión, dice, yo aquí perezco de hambre, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Eso a mí me toca, eso me toca. Ya se da cuenta, me he comportado mal con mi padre, he deshonrado. Ya no me merezco el mismo trato. Ese es un verdadero arrepentimiento. Muchas veces vemos gente que dice haberse arrepentido, reconocido sus pecados y quieren que les pongamos hasta el tapete para que pisen. Quieren que los tratemos como que no pasó nada. Sí, mi amor, ya borrón y cuenta nueva, no te preocupes. Llegan hasta exigiendo. Ese no es arrepentimiento. Este hijo dijo, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy ni digno de ser llamado tu hijo. Quítame el nombre, pero contrátame como uno de tus jornaleros. ¿Es un verdadero arrepentimiento o no? ¿Y qué hizo el padre? Le pegó una regañada que no veas, las orejas se las puso rojas, ¿verdad? Dice que el padre apenas lo vio, lo reconoció. Yo no sé. Pero el amor de un padre, no importa lo grande, lo viejo o lo desfigurado que pueda volver su hijo, lo va a reconocer. Amén. ¿Ustedes se imaginan a ese hijo pródigo cómo regresó? Si estuvo sin dinero, entre los cerdos, sin comer. Yo me lo imagino sucio, con las ropas rasgadas, flaco. Yo me lo imagino sucio. Y el padre que dijo, uy, vete a dar una ducha y ahora hablamos. Ni lo pensó, lo primero que fue echarse a sus brazos y abrazarle.
Ni le dejó terminar el discurso. Él dijo, yo tenía el discurso bien montado, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme uno de tus jornales. No, dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Cuando iba a seguir, el Padre lo abrazó. Y no solo eso, el Padre no se quedó ahí nada más. El Padre también dice que se echó a sus brazos y lo besó, lo abrazó y le hizo vestir con las mejores ropas. Así es el Señor con nosotros. Solamente espera que tú reflexiones, que te des cuenta de tu pecado y vuelvas a Él. Él está dispuesto para amarte. Y mire lo que dice la palabra de Dios: con amor eterno te he amado. ¿Entendemos que es eterno? No acaba, tiene vigencia para toda la vida. Te puedes morir y el amor de Dios sigue. El amor de Dios es más alto, tan ancho. No hay descripción para el amor de Dios. Yo no lo comprendo. Yo no sé, yo siempre le digo, Señor, yo no sé cómo es que me puedes amar. No entiendo, Señor, viéndome mis defectos, siendo como soy. Pero tú me amas y tu amor es eterno, no acaba nunca. Lo abrazó, lo besó, le hizo vestir con la mejor ropa, mandó que le pusieran el anillo. Ya todos sabemos, ¿verdad? Que no solamente le vistió, porque las vestiduras son las vestiduras de justicia, de ante mí estás limpio, ante mí ya no hay falta, ya todo quedó olvidado, pero sigues siendo mi hijo, toma el anillo, sigues teniendo autoridad en mi casa, cálcele, no vas a ser como un jornalero mío. Los jornaleros, los criados, los esclavos andaban descalzos, tú no, porque tú eres mi hijo. Esos zapatos deben de recordarnos que pertenecemos a la familia del Rey. Cada vez que tú te quieras ir a pecar, mírate los pies y recuerda que Dios te ha calzado, que Dios te ha dignificado con ropas de justicia, que el amor de Dios no te ha dejado ni aun cuando estás bajando en lo más profundo. Lo abrazó, lo besó, lo calzó y aparte le organizó una fiesta. ¿Cómo se sienten cuando es su cumpleaños y les hacen una fiesta? Se los voy a preguntar al revés. ¿Cómo se sienten cuando nadie se acuerda de su cumpleaños? Happy birthday to me, feliz cumpleaños para mí, y se apagan su velita solos, ¿no? Aquí el hijo no tuvo ni que planear. El padre dio la orden, tráiganme el becerro gordo. Seguro que ese becerro estaba hermosísimo, ¿verdad? Como dicen en Nicaragua, hermoso el animal, porque lo conocía, nada más dijo, traigan el becerro gordo. Yo creo que no había muchos, y dijo, el becerro gordo era uno, y seguro lo estaban guardando para el mejor momento. Y lo trajeron para recibir al hijo. Y dice, y hagan una gran fiesta porque este hijo mío estaba muerto, mas ha resucitado. Hasta aquí iba todo bien. Todos diríamos, qué bonita familia. Pero no, falta el hijo mayor. El hijo mayor andaba trabajando. Y escucha todo, es que vamos, cualquiera identifica cuando hay una fiesta cerca, ¿no es verdad? Solo escuchas la música y el algarabío y ya dices, aquí hay fiesta. Y él, en lugar de entrar, miren lo que hizo, manda a llamar a uno de los criados y le dice, ¿qué pasa ahí? O sea, ni siquiera se dignó a ir a ver qué pasa. Yo creo que todos haríamos eso. ¿Qué hay aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿Quién llegó? ¿Qué están haciendo? Y viene el hombre y le dice, tu padre ha traído el becerro gordo por haber recibido a su hijo bueno y sano. Cuando le dijo lo que estaba pasando, dice, entonces el hijo mayor que dijo, ¡qué alegría! ¡Vamos a comer! Mi hermano está aquí. Se enojó. ¿Habrá algún enojón aquí en la casa del Señor? Y qué curioso que esta parábola se la estaba dando a los escribas y a los fariseos. Yo sé que aquí no, porque aquí somos una iglesia súper guay. Pero en algunas iglesias, yo creo que hay un montón de gente con ese espíritu de escribe fariseo, nada más así. Como en el principio del capítulo 15 dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y los pecadores, ¿para qué? Para escucharle. Tenían hambre y sed de Dios. ¿Quiénes? Los pecadores, los publicanos. Y los fariseos y los escribas murmuraban. O sea, llegaban nada más para hacer piedra de tropiezo, para incordiar, para estorbar la obra de Dios. Mientras los publicanos y los pecadores venían a buscarle porque sentían su necesidad de Dios, los otros que se sentían muy poco pecadores, se ponían ahí a estar criticando al Señor Jesús y estar viendo, ay, mire este, y mira cómo come con ellos, ¿ya viste?
¿Habrá ese espíritu en nuestras iglesias? Yo le pido a Dios que no, que lo erradique. Ayúdenme a orar por eso. Que Dios nos libre de esa levadura de los fariseos. La levadura no es mala, ya hablaremos después de eso, que también dio parábolas el Señor sobre la levadura. Pero la levadura de la que nos dijo el Señor Jesucristo que tenemos que cuidarnos es de la levadura de los escribas y de los fariseos, que esa es corrupta, ya está corrompida y quiere corromper la obra de Dios. Estos eran los que se oponían. Ahora viene el hijo y en lugar de participar de la fiesta se enoja. Ojo, que el padre se entera que el hijo no quiere entrar y miren lo que dice, 28. Entonces el hijo se enojó y no quería entrar. Ahí me imagino que están, hijo, ven, o el padre, ya llegó mi hijo, dígale que venga, si ya sabe, pero no quiso entrar. ¿Cómo que no quiere entrar? Y ahí va el padre, ¿qué pasó, hijo? Hombre, ¿cómo voy a creer? Tu hijo que se fue y que se gastó todo. ¿Ustedes se imaginan al pobre padre rogándole al hijo grande, al mayor, que entre? Qué tremendo. Y lo que más me tocó es que cuando le dice hijo al hijo mayor, no le está diciendo hijo, le está diciendo niño. En griego la palabra es niño, pero no de manera despectiva, sino que nos está diciendo que el padre le hablaba con tanto amor y tanta ternura como cuando tú le hablas a un niño. Miren el amor del padre, aun cuando el hijo no tiene ninguna razón de enojarse, porque es verdad, el otro se gastó todo, pero ¿y este de qué se iba a quejar? Se estaba comiendo de lo mismo del padre, tenía su herencia ahí intocable, no la estaba usando, estaba viviendo del padre. Pero dice que a pesar de que el padre le rogaba, miren cómo le responde el hijo. Es que aquí de verdad yo no sé quién podemos decir que está peor, si el hijo pródigo que se fue a gastar todo o el hijo mayor que se quedó en casa, que muy pocas veces se habla de él, pero yo veo aquí tantas cosas que digo, Dios, líbranos, porque yo me pregunto, ¿cuántos habremos en la casa del Señor que tenemos la misma actitud que este hijo? Nada más criticando, murmurando, y miren, para colmo, el padre después de rogarle tanto que entrara, lo que le dice, ahora sí en el versículo 29, mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, ojo, tantos años te sirvo, ¿perdona? O sea que tú me estás haciendo el favor a mí, no yo a ti, que comes de mi mesa, que te he visto, que te he educado, que te he dado... tú me estás sirviendo a mí. ¿Se dan cuenta de la actitud? Perdona, no puedo creer que le esté diciendo esto el hijo al padre. Aparte de que siguió en su casa, tenía su herencia y ojo, ya les dije, al hijo mayor le tocaba el doble porción de la herencia. ¿Qué más quieres? ¿Quieres que te pongas así, con esa actitud? ¿Es justificable? Tienes derecho a enojarte, tienes derecho a criticar y como si fuera poco, no crean que se quedó allí, El hijo siguió metiéndole leña al fuego, dice, y no habiendo desobedecido jamás. Ajá. Yo digo, vaya, entonces este niño era un prodigio, una perita en miel. Un muerto tenía que estar para no haber desobedecido jamás, porque solo un muerto no se equivoca. ¿O no? ¿Ustedes creen que este estaba hablando con la verdad? Algún error, alguna desobediencia tuvo que haber tenido, por mínima que sea. Pero él no, miren, ¿se dan cuenta cómo se está autojustificando? Me recuerda a otra parábola, de cuando el fariseo se va al templo y está el publicano orando y el fariseo está, ay, gracias Señor, porque no me hiciste como este publicano. Y el otro no quiere ni levantar la cabecita, Señor, perdóname, sé propicio a mí, pecador. ¿Ven? La misma actitud de arrogancia, de soberbia, de ceguera espiritual. Yo jamás te he desobedecido. Y ojo, sigue. Abrió el cofre del tesoro, dice, nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Digo, ay Señor, de verdad, que cómo no escribieron más acerca del padre. Me hubiera gustado que el padre le dijera, ¿cómo que no? Ahorita te saco la factura, espérate. ¿Cómo que no? ¿Y el cabrito que te comiste el otro día? ¿Y la fiesta que hice? Estoy segura, porque era el hijo. El hijo podía disponer de todo lo que había en la casa del padre. Pero miren los absolutos, ¿se dan cuenta? Este es el cuadro clásico de una persona que está llena de amargura, una persona que está llena de odio, una persona que perdió la brújula completamente. A mí lo que más me dolió,
No fue tanto lo que dijo, yo nunca te he desobedecido, a mí no me has dado ni un cabrito. A mí lo que me dolió fue lo que le dijo al padre. ¿Cuántos años te he servido? Te he servido tantos años. O sea, como que yo te estaba haciendo el favor. No estaba valorándolo. Es verdad, no se lo gastó, pero estaba igual que el hijo pródigo. ¿No es verdad? No se gastó nada, no supo disfrutar. Amados, que el servicio al Señor nunca sea una carga para ti. No pierdas la brújula. Mírate en el espejo del hijo mayor. No pierdas la brújula. No te quejes de lo que se te pide hacer. No te compares ni critiques a los demás. Haz lo que tengas que hacer y hazlo como para el Señor y no como para los hombres, porque de Cristo el Señor recibiréis vuestra recompensa y a Él servís. Amén. Amén. Ese amén sí me gustó. Pobrecito muchacho, tenía amargura como para dar y regalar. Digo, le estaba echando más leña al fuego, le dice, cuando vino tu hijo, ya no dijo mi hermano, O sea, ahí no se ve amor, No se ve ni pizca de amor. Dice, cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con las rameras. ¿Hacía falta que siguiera echando leña al fuego? Si ya era sabido, ya el hijo se lo había confesado al padre, pero él quería meter el dedo en la llaga. Mira lo que hizo y míralo cómo se comportó y mírame a mí lo buenecito que soy. Pues tan bueno no eres, corazón, cómo estás hablando de ti y cómo estás viendo a tu hermano. Miren cómo termina la parábola. Entonces le dijo el padre, hijo, tú siempre estás conmigo. Como que tú no te has dado cuenta, ¿estabas dormido o qué? Si tú siempre estás aquí, tú siempre estás conmigo. Pero parece ser que a veces esa continuidad se llega a volver una monotonía y no valoramos. Cuidado, se hace monotonía tu relación con Dios. Date cuenta, estás salvado, estás en la casa del Señor, todo lo del Señor es tuyo, pero ¿lo estás disfrutando? ¿Estás disfrutando de la gracia de Dios? ¿Estás disfrutando de su perdón? El Señor quiere que sus hijos se gocen en su casa. Me encanta ese canto que dice, hay gozo en la casa de Dios. Es algo que a veces perdemos. A veces pensamos que reír es pecado. Y no, eso es para los puritanos. Nosotros no, nosotros nos reímos porque estamos llenos del gozo del Espíritu Santo. Amén. Podemos cantar con alegría. Dice el Padre, era necesario hacer fiesta. ¿Qué era necesario hacer? Fiesta, gozo, hay que gozarnos. Y nosotros, yo quiero, amados, yo quiero que tengamos fiesta continua en la casa del Señor. Una fiesta continua, un banquete continuo. Porque los justos, dice el proverbio, tienen un banquete continuo delante del Señor. Él pone un banquete para nosotros, pero también podemos tener fiesta cuando vemos que los pecadores se arrepienten. Yo me gozo, de verdad, doy gracias a Dios cuando veo que Jocelyn y Paquita están trayendo gente. Me gozo. Y digo, igual no vienen otra vez, igual no vuelven, pero me da igual, se van bendecidos. Y esa es nuestra función, bendecir a la gente. Bendecir a la gente, se van, pero bendecidos. ¿Quieren tener fiesta en la casa del Señor? Miren lo que Dios nos ha dado, valórenlo. No seamos como el hijo pródigo, ni tampoco como su hermano, que no valoran lo que el Padre ha hecho por ellos. Dice Isaías 61:10, en gran manera me gozaré en Jehová. Ojo, no dice me gozaré, es como Pablo, que no dice gozaos, sino que dice que regocijaos, vuelvan a tener un gozo mayor, como decimos en México, recaliente, re bonito. Pues aquí también Pablo nos dice regocijaos, y aquí en Isaías nos dice en gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios. ¿Por qué? Porque me vistió de vestidos de salud, de salvación, rodeándome de manto de justicia. Imagínense al hijo pródigo siendo vestido, tú y yo, siendo vestidos de salvación, rodeándonos con vestidos de justicia. Como a novio me atavió y como a novia compuesta de sus joyas. Al hijo pródigo le dio su anillo de autoridad. Tú tienes anillo de autoridad. Amén. Tú tienes zapatos que te están diciendo, ya no eres esclavo. Miren, el hijo pródigo decía, hazme como uno de tus jornaleros. ¿Tú vas a ser un esclavo mío? Jamás. Tú vas a ser mi hijo.
y no le reprochó nada. ¿Se dan cuenta? No temas volver a Dios, confesar tus pecados. Dios no te va a reprochar. Solo te va a decir, vete y no peques más.